Vamos a abrir nuestras Biblias. Primera Pedro, capítulo 1. Y en sus hojitas, ¿verdad? Ahí tienen ustedes el sermón de esta mañana. Así que no tienen problemas en irlo siguiendo, ¿verdad? Quiero llevarlos a que en esta mañana toquemos esos 3 puntos que están ahí en su hojita, ¿verdad? Del sermón de esta mañana. Dice el pastor que todo buen bautista tiene de 2 puntos en el sermón, no más, ¿verdad? Muy bien. Quiero que observen el versículo 11 en su segunda parte, pero vamos a leerlo juntos, el versículo completo. Versículo 11. Leamos. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Muy bien. Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa mañana por darnos la tremenda bendición, Señor, de estar en tu casa y estar con nuestra mente fresca, con nuestros oídos atentos para escuchar, Señor, el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Rogamos, Señor, que tu Espíritu escudriñe cada vida de cada hermano en esta mañana. Y que tú puedas hablar, Señor, a través de tu Espíritu, a cada uno en lo personal. Porque sabemos que tú tratas con cada uno de nosotros personalmente. Padre Santo, guíanos en el mensaje de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre santo de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. El tema que vamos a compartir esta mañana es la gloria al final del camino. ¿Cuál es el tema? Parece que no nos gusta, ¿verdad? Pero sí hay una gloria maravillosa para los hijos de Dios, ¿cierto? Hay una esperanza viva para cada uno de nosotros. La vida es tan corta, que muchos aquí me van a decir, hermano, es cierto. Me parece que hace poco andaba por ahí en el colegio, en la escuela, en la universidad, y ahora véame, ya no tengo el pelito que tenía antes. Ya no tengo la barriguita que tenía antes. Ya mis cachetes se han caído. Y cuántas cosas más, ¿no? Pero la vida se nos va, así como el agua, ¿verdad?, entre las manos. Se nos va. Pero qué hermoso para cada hijo de Dios, porque este es un mensaje para cada creyente, de saber que el Señor tiene control de todo lo que acontece en nuestra vida, ¿cierto? Él está en control de todo. Por eso la gloria al final del camino de nuestra vida. Saber que un día estamos aquí y al siguiente día ya no estamos. Ya tomamos, ¿verdad?, ese ascenso a los cielos, a tener esa hermosa experiencia de encontrarnos con aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, ¿cierto? Vean ese versículo 11, en su segunda parte, él dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos ¿de quién? De Cristo. Y las glorias, dice, que vendrían tras ellos. Hermanos,
Cuando Santiago escribe este versículo, fue Santiago. ¿Para qué no están despiertos? Es la segunda pregunta. Vamos a ver, estoy haciendo exámenes, hermano. Estén atentos. Pedro escribe esta hermosa carta. ¿Y quién era Pedro? ¿Era el diácono? ¿Era el pastor? ¿Quién era? Era un discípulo del Señor, ¿cierto? Era un hombre con un carácter fuerte. Era como decimos allá en mi país, ¿verdad? Era alguien de mecha corta. ¿Verdad? Que no les puede decir nada porque reaccionan tremendamente. Y Pedro era así, de esa manera. Por eso muchas veces muchos se meten en problemas, ¿cierto? ¿Y en cuántos problemas no se metió Pedro? Por ese carácter que Pedro tenía, tan fuerte. Pero el Señor, hermanos, es maravilloso, moldea las vidas. Y Dios ha moldeado nuestras vidas, ¿cierto? Y ha hecho de cada uno de nosotros una persona especial para Él. Somos de olor fragante para Él. Qué lindo saber que entre los millones y millones de personas en el mundo, para Dios soy alguien que es especial, ¿cierto? Soy alguien especial. Y Pedro fue transformado de una manera maravillosa. Y si ustedes leen esta carta de 1 Pedro, uno queda maravillado de la manera como Dios transformó la vida de este hombre. Cómo Dios transforma la vida de cada uno de aquellos que entregan, ¿verdad?, su vida al Señor. Pedro escribió esta carta a un grupo de amigos que tenía aquí en Chalchuapa. ¿Qué dicen ustedes? Los miro serios. Sí. Esta palabra es para cada uno de nosotros, como lo fue para aquellos creyentes, ¿verdad?, en Asia Menor, que eran hermanos que estaban sufriendo, ¿cierto? Estaban sufriendo persecución y estaban sufriendo fuerte hostilidad a causa de su fe. ¿Y creen ustedes que pasamos lo mismo hoy? ¿Cuántos no están sufriendo por algo? Ya sea por una enfermedad, ya sea por la pérdida de un ser querido, ya sea por algún problema en su hogar, en su familia, ya sea un problema con alguna persona y usted está sufriendo interiormente. Y muchos de estos hermanos estaban ahí sufriendo. ¿Por causa de quién? De Cristo, por causa del Evangelio, por causa de aquel en el cual ellos habían depositado ¿qué? Su fe. Habían depositado su fe en Cristo. Y aquí entramos al primer punto del sermón de esta mañana. El tema, hermanos, del sufrimiento se menciona, miren qué interesante, se menciona en cada capítulo de este libro. El tema del sufrimiento se menciona en cada uno de sus capítulos. No tenemos tiempo para alargarnos mucho a ver tantos de esos versículos, pero en cada uno de ellos se menciona ese sufrimiento de Cristo. Y aquí encontramos el primer punto. El sufrimiento de Cristo fue profetizado en la Biblia, ¿sí o no? ¿Sí? Desde que el hombre pecó, Dios preparó ese plan de redención para cada uno de nosotros.
Y Él lo vino anunciando a través de sus siervos, a través de los profetas. Dios vino anunciando su plan de redención, ese sufrimiento de Cristo. Permitió a cada uno de nosotros tener la oportunidad de establecer una relación con Dios, ¿cierto? Cristo abrió las puertas de los cielos para nosotros, que las teníamos cerradas a causa del pecado. Ese puente de acceso a Dios había sido destruido por el pecado. Es como cuando hay tormentas como la de ayer, ¿verdad? Tan fuertes que se pueden llevar un puente y ya no tener acceso de un lugar a otro. Y Cristo vino a hacer ese puente de acceso para que tú y yo hoy podamos tener esa relación personal con Dios, ¿cierto? Pedro les recuerda a ellos y a nosotros el enorme privilegio de haber sido, ¿qué? Escogidos. De haber sido escogidos para salvación. Somos salvos. Y somos salvos no por méritos propios, ni por algo que podamos hacer, sino por la pura gracia del Señor. Por la gracia de Dios estoy aquí parado. Hace un año pude haber muerto. Y como dice Pablo, para mí el morir es Cristo. ¿O cómo es la cosa? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Para un hijo de Dios no es pérdida, es ganancia. Porque estaremos con aquel que me escogió, que me llamó por mi propio nombre, que me sacó de lo más oscuro, que me sacó del lago cenagoso y me sacudió todos mis pecados y me limpió con su sangre preciosa que Él derramó en la cruz. No es cualquier cosa la que Él hizo por nosotros. Él dio su vida por ti. No era Él el que debía de estar crucificado, eras tú. Pero Él tomó nuestro lugar. Hermanos, es grande la salvación que Dios nos ha dado en Cristo su Hijo. Y cada día de nuestra vida en este mundo debemos de darle la gloria a Dios en todo lo que pasa en nuestra vida. La vida cristiana no es fácil. No es un ramo de rosas sin espinas. Hay espinas, ¿cierto? Y muchas veces las espinas se nos clavan. Pero no estamos solos. El Señor está con cada uno de nosotros. Dios nos llamó, Él nos engendró por el poder de su palabra. Somos su nuevo pueblo, dice Pedro. Somos piedras, ¿qué dice? Piedras apagadas. No, hermanos, dice que somos piedras vivas. Él ha transformado, ha renovado nuestra vida. Y cuando nos hemos caído, Él nos ha levantado una y otra vez. Él es quien nos ha sostenido y nos sostiene todos los días. Y debemos de tener esa dependencia de Dios siempre en nuestra vida. Cristo abrió el camino para que tú y yo tengamos comunión con Dios y comunión con su Hijo Jesucristo.
Hermanos, somos su pueblo. Somos, dice Pedro, real, ¿qué? Sacerdocio. Pueblo de Dios. Somos su rebaño. Qué lindo, ¿no? Somos el rebaño del Señor, donde quiera que estemos, en cualquier punto geográfico de este mundo, donde quiera que estemos, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. ¿Cuántos pueden decir eso? Él es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es quien ha transformado mi vida y le ha dado sentido y propósito a mi vida. Sin Él, nada somos. ¿Cierto? Hermanos, si has caído en algún pecado, el pecado en tu vida es un accidente, no una regla, ¿cierto? Y cuando venimos al Señor arrepentidos y confesamos nuestros pecados, ¿qué dice ese versículo? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos. ¿Y a cuántos de cada uno de ustedes el Señor los ha levantado una y otra vez? Y los ha perdonado una y otra vez. Y Él no se cansa. ¿Por qué? Porque nos ama tal como somos. Y nos ha recibido tal como somos. Y Él quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Cosas que no imaginamos. Y que nos quedamos, como dicen, cortos, ¿cierto? Pedro no se imaginaba todo lo que el Señor iba a hacer con él. Y la manera maravillosa en que Él iba a glorificarlo. Hermanos, el sufrimiento de Cristo fue profetizado en la palabra. Y ese sufrimiento, ese sacrificio de Jesús nos ha permitido, nos ha dado ese acceso nuevamente a estar en comunión con el Señor. Vean hermosos pasajes como Isaías capítulo 53, cómo nos habla, ¿verdad? Cómo el Señor llevó nuestras cargas, nuestros sufrimientos, nuestras luchas, nuestras enfermedades, como el Señor cargó en Él toda su ira. Tremendo, ¿no? El Señor dio a su único Hijo. No me imagino el corazón de Dios al ver a su Hijo crucificado, al ver a su Hijo sufriendo en esa cruz y derramando cada gota para pagar el precio de nuestros pecados. Y darnos la oportunidad, hermanos, amigos, de tener el tremendo privilegio, como dice Pedro, y la tremenda bendición de estar en comunión con el Dios creador de todas las cosas. El Dios que nos ha dado la salvación y la vida eterna. En Hechos capítulo 26, versículo 22 y 23, ahí se da testimonio de Moisés y los profetas que hablaron acerca de ese sacrificio de Cristo a nuestro favor. Las palabras del Señor Jesús también en Juan 8:56. Y el Señor dice, Abraham se gozó de que había de ver mi día. Miren qué versículo. Abraham se gozó de que había de ver mi día.
¿Y qué dice el Señor Jesús? Y lo vio. Y lo vio, dice, y se gozó, porque sabía lo que significaba esto. Sabía lo que significaba estar en paz con Dios. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz. ¿Para con quién? Para con Dios. Hermano, el día que tú aceptaste a Cristo, ese día entraste en esa paz con Dios. Sentiste esa paz interior en ti. Estabas en paz contigo mismo también. Y si había rencores, odios contra otras personas, ya sea de tu familia o cualquier otra persona, el Señor quitó todo eso. Y puso en él, ¿qué? Paz también para con los de afuera. Hermoso, ¿no? Por eso el Señor en Juan 14:6 que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él abrió la puerta para que tú puedas entrar al reino de Dios. Él puso su sello en cada uno de nosotros. Tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, ¿cierto? Él nos ha sellado con su Espíritu y mora en cada uno de nosotros. Y Él es quien te guía todos los días y te muestra todo lo que Dios quiere de ti, anhela de ti y quiere que de la forma en que tú quieres, en la forma en que Dios quiere que tú le sirvas. ¿Estamos nosotros dispuestos a servir al Señor? A honrar al Señor con nuestra vida, a estar en comunión con Él todos los días, a hacerle agradable y acepto. Jesús abrió el camino para que tengamos comunión con Él. Hermanos, qué tremendo privilegio tienes, qué tremendo privilegio tengo. Cada día de doblar mis rodillas y hablar con Él. No hay palabras. Siempre en mis oraciones oro por ustedes. Y oro por su pastor. Y ruego al Señor que lo mantenga con salud, con sabiduría, para guiar a su pueblo. El primer punto dijimos, el sufrimiento de Cristo permitió de que tú y yo ahora gocemos de esa vida abundante y eterna que Él nos ofrece. El segundo punto que vamos a tocar es, el creyente debe entender que su relación con Dios lo llevará a enfrentar momentos difíciles en la vida. ¿Están de acuerdo? Aunque no lo estemos, ¿verdad, hermano? Dios muchas veces permite muchas cosas para formarnos, para darnos forma. No es que ahora seamos... Escucho a veces hermanos que me dicen, hermano, mire cómo era yo antes. Hermano, era un fideo. Y míreme ahora, me dice. Tremendo púlpito el que tengo. Pero ¿sabe lo lindo? Que Dios me ama. Que Dios nos ama a cada uno de nosotros.
entender que nuestra relación con Dios muchas veces nos llevará a enfrentar muchos sufrimientos en nuestra vida. Y el Señor los experimentó en su propia vida. ¿Quién soy yo para no hacerlo? Si a través de las pruebas, a través de los sufrimientos, a través de las circunstancias de la vida, el Señor va afirmándome en mi fe. Vamos madurando espiritualmente en el Señor. El Señor va tocando y transformando nuestra vida. Miren que Pedro resalta esa esperanza viva que tenemos en Cristo y que se consumirá en su segunda venida, cuando Él venga por segunda vez. ¿Cuántos lo creemos así? En aquel día entenderemos cosas que hoy no entendemos, ¿cierto? Tendrás la oportunidad de estar delante de Él y preguntarle al Señor por qué me pasó esto, o por qué me sucedió tal cosa. Y el Señor tendrá palabra para ti. Aunque en el momento no lo entendamos ni comprendamos lo que sucede, el Señor en aquel día nos revelará a cada uno de nosotros el porqué de esos momentos difíciles de la vida. Todos enfrentamos diferentes tipos de sufrimiento en el camino de nuestra vida. En esta vida somos ¿qué? Peregrinos. Pero mientras caminamos en esta vida, caminemos con aquel que me llamó. Honrémosle con nuestra vida. Dice el Señor en Juan 15:18 que el mundo nos va a aborrecer, ¿cierto? Va a hablar en contra nuestra, va a decir mentiras. En el mundo, dijo el Señor, tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Mateo 10:22 nos dice también que seremos aborrecidos por causa de ¿qué? De su nombre. Por tanto, hermanos, dice, perseveren en el Señor. En Hechos 14:22 se nos exhorta a permanecer en la fe y nos anima a seguir siempre con nuestra mirada puesta en Él, con nuestra mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Puesta nuestra mirada solamente en Él, no mirando hacia los lados al hermano, no criticando al hermano, no hablando mal del hermano, aún, ¿verdad?, del pastor, sino que nuestra mirada debe estar puesta en Cristo. Y nos exhorta y nos anima a permanecer firmes en la fe. Filipenses 1:29 nos dice, creed en mí. Dijo el Señor, ¿verdad? ¿Creéis en Dios? ¿Creéis en Dios? ¿Qué dijo Jesús? Creed también en mí. Y este versículo nos habla a creer, pero no solamente a creer, sino también a padecer por causa de Él. A permanecer y creer en lo que Él ha hecho por nosotros. Pedro nos anima a permanecer firmes. El tercer punto
y último, el creyente debe permanecer firme y obediente, como buen soldado ¿de quién? De Cristo. Me acuerdo que al pastor Nectalí le encantaba ese himno, ¿cierto? Firmes y adelante. Y Él está gozándose en los cielos. Y no sé si el Señor les permitirá, ¿verdad?, echar un ojito a ver qué estamos haciendo. ¿Ah? Pero Él estaría gozándose de verles firmes y adelante. El creyente debe permanecer firme y obediente hasta el final para recibir la corona de la vida. Debemos, hermanos, de seguir el ejemplo de Jesús, ¿cierto? Uno de ustedes léame ahí en 1 Pedro capítulo 2, verso 21, rápido. Dejándonos, ¿qué dice? Ejemplo. Dejándonos ejemplo hasta el final para recibir esa corona de vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero debemos, dice el Señor, seguir el ejemplo ¿de quién? De Cristo. Y mientras meditaba anoche sobre el tema, la gloria al final del camino, pensaba, Señor, miren cómo nos celebran, ¿verdad? Pensaba, hermanos, cuántos hermanos he conocido que empezaron bien en el camino de la vida, pero terminaron como mal. David, el rey David, empezó bien, ¿cierto? Y David pecó delante de Dios, pero de David se levantó una y otra vez. Y el Señor vio su corazón y sabía que su corazón era para con él. Y lo perdonó. La vida de David fue difícil, terrible, pero su mirada estaba puesta en el autor y consumador de su fe. Su mirada estaba puesta en Dios y sabía que Él era su refugio, que Él era su Salvador, que era el Señor de su vida. Que aunque hubiese cometido todos los errores que cometió, el Señor lo amó y lo perdonó todos los días de su vida. Vemos el caso de Pedro. El Señor lo perdonó, el que le haya negado, ¿cierto? ¿Cuántas veces tú le has negado? Con tus actitudes, con tu manera de actuar, con tu manera de hablar. ¿Cuántas veces no le has negado? ¿Cuántas veces has andado en patios que no debes andar como Pedro? Se metió al patio del sumo sacerdote y ahí empezaron a hacerle preguntas, ¿cierto? Ah, tú eres aquel, ¿verdad? No, yo no soy, ni le conozco. Tremendo. Y muchos andan en patios en los cuales no deben andar como hijos de Dios. Porque están poniendo el nombre de Dios en ridículo, en menos. Hermanos, es doloroso ver todas estas cosas en hermanos que han recibido a Cristo como su Salvador, que han caminado con Dios durante tantos años y por alguna falla pequeña
han dejado el camino. Han tirado a la basura lo que Dios ha hecho por ellos. Es tremendo ver hermanos en el mundo haciendo cosas que no deben hacer. Y el domingo estamos allá en el templo. Y el Señor con su palabra nos traspasa, ¿no es cierto? Nos confronta, nos hace ver el pecado que hay en nosotros, nos hace ver esas actitudes negativas en nuestra vida. Y nos muestra y nos toca la llaga para que reaccionemos y vengamos a Él y confesemos nuestros pecados. No importa cuáles sean, el Señor quiere que tú tengas vida en abundancia y vida eterna. Pedro nos habla de todas las fases de su obra redentora. Nos habla cómo Jesús murió en esa cruz, cómo Jesús resucitó, cómo Jesús ascendió a los cielos, cómo Jesús un día vendrá por ti, vendrá por mí. Pedro nos habla de todo esto. Jesucristo sufrió injustamente, ¿sí o no? ¿Sí? Sufrió injustamente, llevó en su cuerpo nuestros pecados. Toda la ira de Dios se descargó sobre él. Jesús es nuestro ejemplo, hermanos, a seguir, porque para esto fuimos llamados, ¿sí o no? Para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, dice el versículo que leímos, ejemplo, ¿cierto? Dejándonos ejemplo para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. Si podría darle a este tema un título, ese sería En sus pisadas. Esa frase la escuché, la leí en un libro que así se llamaba, En sus pisadas. Un libro tremendo, hermanos, que como dicen algunos, me sacudió. Y me hizo ver lo que significaba caminar con Cristo todos los días. A lo que estaba expuesto todos los días. A todos los sufrimientos que iba a pasar en mi vida. Muchos presentan la vida cristiana como un ramo de rosas hermoso, pero sin espinas. Y no hay rosas sin espinas, ¿cierto? No las hay. Y si las hay, son de esas raras, ¿no? Pero no son. Hermanos, la vida cristiana no es fácil, es difícil. Y para un siervo de Dios, ver a hermanos que se salen del camino, ovejas que se descarrían, ovejas que caen en el pecado, es duro para un siervo de Dios. Porque no quisiéramos, ¿verdad?, que pasaran por esas cosas. Pero muchos están pasando por ello. Hermanos, hay tantos versículos que nos llaman a seguir el ejemplo de Jesús. Mateo 5, versículos 10 al 12, nos dice que somos, ¿qué? Bienaventurados. Bienaventurados cuando padecemos por causa de Cristo, persecuciones. Bienaventurados cuando nos persigues, cuando nos persiguen, cuando hablan mal de nosotros.
Pero dice el Señor, ¿saben qué? Hay un galardón grande en los cielos. Gozaos y alegraos. Por eso Pablo en Filipenses nos llama a eso, ¿no? Que nos gocemos en la vida cristiana, que nos gocemos en Él. Por eso 1 Pedro 3:17 dice que vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos. Más adelante en el capítulo 4, versículos 12 y 13, dice Pedro, vendrán pruebas, vendrán aflicciones, pero gozaos en medio de esos sufrimientos. Gozaos en medio de esos sufrimientos, porque también Cristo los padeció. Filipenses 2, 5 al 11, ustedes lo conocen muy bien ese capítulo. Impactante capítulo. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Por eso dice ahí, haya pues en vosotros este sentir que hubo ¿en quién? En Cristo Jesús. Y en el capítulo 4 de 1 Pedro, verso 1, es un versículo hermoso. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten, dice, en vuestros? Perdón, me equivoqué acá. 1 Pedro 4:1. ¿Usted qué tiene ahí en 1 Pedro 4:1? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Hay en vosotros ese mismo sentir. Y Pedro nos llama a tener la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Cuántas veces me he preguntado, ¿lo que estoy haciendo está bien? Le he dicho al Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? Señor, ¿estás contento con lo que estoy haciendo? ¿Con mi vida? Señor, ¿estoy siguiendo tu ejemplo? Hermanos, el creyente debe permanecer, dije yo, firme y obediente. Firme y obediente hasta el final para recibir la corona de la vida. Pero para ello tenemos que pasar por tantas cosas, tantas pruebas, tantos sufrimientos, tantas dificultades. Pero qué hermoso que a través de estas cosas podemos salir victoriosos. Mi hermano, que Cristo sea lo primero en tu vida. Que Él ocupe el primer lugar en tu vida, no el segundo. Él quiere ocupar el primer lugar en tu corazón. Él quiere ser el Rey y Señor sentado allí en el corazón suyo. Si en esta mañana te sientes cargado por algo, es el momento de cerrar nuestros ojos y de confesarle al Señor lo que pasa en mi vida y decirle, Señor, perdóname. Perdóname mis pecados. Perdóname esto que me está molestando y que está dañando mi relación contigo. Hermano, en oración, dígale al Señor lo que está pasando. Yo no lo conozco, pero si el Señor tiene esta palabra para ti en esta mañana, es porque Él te está llamando a cuentas y te está diciendo, hijo, arregla tu vida. Yo quiero hacer grandes cosas contigo. ¿Cuántos en esta mañana
ahí con sus ojos cerrados. Yo no conozco tu vida ni conozco lo que está pasando. Pero en esta mañana que quieres arreglar tu vida con el Señor y pedirle perdón. ¿Cuántos en esta mañana quieren levantar su mano allí donde está y decir, hermano, yo quiero poner esto en las manos del Señor, que el Señor me limpie de todo eso, cualquiera que sea tu pecado? El Señor está ahí, tocando tu corazón en esta mañana y llamándote y diciéndote, ven a mí. ¿Hay alguna persona en esta mañana que ya ha recibido a Jesús, pero en esta mañana quiere depositar en el trono de la gracia de Dios su vida nuevamente? ¿Hay alguno entre nosotros? Los hermanos están en oración, orando. ¿Hay alguno entre nosotros? Solo el Señor conoce tu corazón y Él es quien escudriña y nos confronta con su palabra. El Señor conoce tu vida y la dejamos en esta mañana en las manos de nuestro Señor Jesús. Hermanos, quiero terminar con 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Creo que está allí en las hojitas, ¿verdad, hermano? ¿Leemos juntos estos versículos? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada, ¿qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman, ¿qué? Su venida. ¿Ama su venida? Amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga, me los fortalezca y les mantenga firmes, obedientes al Señor. Y cuando seamos reprendidos por Él, no lo ignoremos, hagamos caso a lo que el Señor nos dice. Muchas gracias, hermanos. No sé el tiempo como anduve, pero si me pasé un poquito, me disculpan.